Veo también, gracias por la grabación y el apoyo técnico. Veo también a Cristian, que igual ayer tuve el gusto de saludar. Hola Cristian, hola Erika, hola, ¿cómo están? Y bueno, pues vamos a atender esta segunda sesión que corresponde al tema de la no discriminación. Como les decía ayer, tomando este trinomio, ¿no? Con mucha responsabilidad y cautela, no discriminación, derechos humanos o sistema de derechos humanos. Hola Mariana. Y también esta otra patita, ¿no? Esta otra dimensión, que es el tema de la justicia inclusiva, ¿no? Entonces, obviamente este concepto en particular lo van a seguir desarrollando, pero la idea es que si esta clase está pensada en la primera parte de este diplomado, pues la idea es que de alguna forma se delinee, se esboce una especie de introducción a, a todo el diplomado. Y entonces ayer pues consideré pertinente que esta introducción se podría hacer así, ¿no? Planteando las cosas de manera muy frontal, muy crítica, y a partir de ahí pues a empezar este ejercicio que llamamos nosotros de construcción, ¿no? Eh, es un área nueva, la de la justicia inclusiva. Quiero también tomarme unos minutos para hacer esta introducción también en cuanto a la presentación como del diplomado. Hola, Yaneli. Eh, Rafael, buenas tardes. Y entonces, yo creo que es un área de oportunidad. Nos referimos a este tema de la justicia inclusiva muy cercano, muy de la mano con justicia abierta, por ejemplo, ¿no? Considero que existe todo un replanteamiento sobre cómo debiera ser la justicia, porque al parecer la administración de justicia, la forma en la que hemos de alguna manera establecido nuestros procesos y tratado de llenar esa expectativa social, pues no ha sido la adecuada, ¿no? Eh, ese es el otro camino que me gustaría transitar con ustedes. Es decir, si nosotros de manera dialéctica empezamos a ver las deficiencias del sistema de justicia, que yo lo venía pensando justo para la clase, eh, de alguna manera hay una especie de traslape, ¿no? De conexión entre los distintos sistemas que concebimos o que formulamos, y que en un diplomado como este tiene una especie de articulación muy peculiar, ¿no? Piensen ustedes, hablamos de sistema de justicia y nos referimos a una infraestructura compleja que está integrada por tribunales federales, tribunales locales. eh, yo diría, bueno, dentro de toda, además, esa organización, algunos de esos tribunales se encuentran dentro del Poder Ejecutivo, otros tribunales se encuentran dentro del poder judicial, ¿no? En su caso federal o local. Y incluso hay algunos otros organismos que, que de alguna manera tienen una tarea de jurisdicción material, ¿no? O sea, es decir, también administran justicia, aunque en sus funciones esto no sea, eh, como diría así, formalmente administrar justicia. Pero pienso que yo pondría dentro de ese sistema de justicia eventualmente como colaboradores a los organismos de derechos humanos, a los organismos o institutos políticos, ¿no? Y entonces se hace eh, una, un gran espacio o una gran red de instituciones y personas involucradas en esto que llamamos sistema de justicia.
estoy, insisto, haciendo o recorriendo este camino porque me parece que ese es el tema. El tema, lo mencioné ayer, es un deficiente acceso a la justicia. Entonces, cuando vemos que hay desconfianza ciudadana, la Timbarómetro, por ejemplo, constantemente nos hace mirar que la ciudadanía no confía en las instituciones de justicia. Las razones son de todas conocidas, es el excesivo tiempo en muchos casos, el ultraformalismo, el poco lenguaje ciudadano. O sea, hay una serie de factores que nos hacen considerar que la Administración de Justicia es de alguna forma deficiente en casi toda la región, me refiero a América Latina, y por eso entonces hemos planteado de alguna forma algunos de las posibles soluciones, y a eso le llamamos justicia abierta, llamamos justicia incluyente o justicia inclusiva. Podemos discutir un poquito el adjetivo, pero lo cierto es que todo confluye en el mismo punto, ¿no? O sea, hacer más cercana la justicia a la ciudadanía. Ese me parece es el objetivo primordial. ¿Cómo acercamos la justicia a la ciudadanía? Dicho de otro modo, ¿cómo la democratizamos o cómo la ciudadanizamos? Ahora, eso es un cambio de paradigma, porque hay quien piensa que la justicia debe conservarse así. O sea, que uno de sus elementos es este distanciamiento. Ahí podríamos discutir, si les parece, ese tema que tiene que ver con la ética judicial, y que se pone concretamente dentro de estos tres principios rectores de la ética judicial, que son la independencia, la objetividad y la imparcialidad. Pareciera que había un tipo de generación, de paradigma, que consideraba que los jueces debían conservarse lejanos a la ciudadanía, ¿no? O sea, debían estar preservados en su casa, en un momento incluso no leer noticias, no recibir llamadas, en un tiempo incluso se les sugería no ir a fiestas, no tener una vida social, ¿no? Parece que esos temas avanzaron y como estoy diciendo, preferimos más bien un poder judicial que esté atento, ¿no? Pero sin confundir que esa atención, esa cercanía se vuelva de alguna forma contraproducente, ¿no? O sea, que en algún momento termine condicionando ese ejercicio de justicia por un tema de, como dije, falta de imparcialidad, de independencia o de objetividad. Entonces, esta creencia de que entre más elevados y más lejanos tuviéramos a los jueces, los íbamos a respetar más y sus decisiones iban a ser respetadas, me parece, ya quedó atrás, ¿no? Entendemos que los jueces son personas y que como personas cometen errores y que como personas además tienen intereses particulares, tienen intereses incluso políticos. Les recomiendo mucho la entrada de Axis del día de ayer que escribió mi colega Alonso Vázquez Moyers a propósito de esto, ¿no? O sea, él le llama cuestión fractaria, ¿no? Refractaria, no sé, o sea, el término ahorita se me pasa, pero básicamente lo que él plantea es que en todos los conflictos confluyen elementos de política, confluyen elementos jurídicos y yo diría incluso ideológicos, ¿no? Entonces, el no considerar estas cuestiones nos puede llevar a un planteamiento ingenuo, sumamente ingenuo, ¿no? Entonces, entiendo que todo esto es una perspectiva que solemos englobar en lo que llamamos realismo filosófico, ¿no? O sea, es decir, crítica legal studies, crítica jurídica latinoamericana, infrarrealismo jurídico, estos planteamientos que sugieren que, bueno, pues los jueces tienen sesgos cognitivos, los jueces tienen que trabajar y tienen que trabajar por la objetividad y que con el cargo no les viene ningún tipo de ciencia infusa. Entonces, la justicia se compone de personas, la administración de justicia se compone de personas que necesitan trabajar todos los días por generar esa accesibilidad, por generar esa inclusión de quien no puede llegar hasta las puertas, incluso podemos decir, de esos edificios en donde se
imparte justicia. Y entonces, así entiendo yo ese planteamiento de justicia inclusiva o justicia incluyente, ¿no? O sea, lo entiendo como la capacitación, formación, a través de la cual todas las personas que se encuentran involucradas en el importantísimo ejercicio de la administración de justicia, cambian su mentalidad y se ocupan, se dedican a generar prácticas que puedan ser o que pueden generar este acceso, como ayer le llamé, eficaz y eficiente, como lo llama, y ayer yo prometí ya abordar este tema, como lo trata la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, si uno atiende y ahí ya estamos hablando justo de otro sistema, ¿no? Sistema de justicia. El sistema de justicia, en esta dinamicidad en la que nos movemos, rápidamente se va de un lugar a otro, ¿no? Entonces, quizá antes podríamos concebirlo de manera vertical. O sea, eso a todo el mundo le convenía, ¿no? O sea, decir, bueno, el juez común, el juez de primera instancia se somete al juez de segunda instancia, el de segunda instancia se somete al juez de legalidad, el de legalidad al de constitucionalidad y el de constitucionalidad al de convencionalidad, ¿no? Nos convenía verlo así. Pero me parece que ahora nos conviene verlo de manera horizontal. O sea, horizontal, pero a la vez de alguna forma hay un tipo de diagrama o de mapeo que le llaman rizoma, ¿no? Se los sugiero si quieren ver lo que ha escrito Deleuze y Guattari, ¿no? En este sentido. Entonces, es más bien como una especie de ramificación, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto, no? Porque antes se discutía muchísimo sobre el control difuso, el control concentrado, quién era el intérprete constitucional o convencional en su caso, quién contaba con esas facultades. Ojo, porque ese es el tema, es esa instancia la que va a permitir el acceso o no, la que va a decir cosas de este derecho o no, la que materializa todo este discurso, ¿no? Entonces, es muy importante el intérprete, más que el propio sistema. Por ahí, ayer, yo creo que a raíz de la clase que tuvimos ayer, puse un tweet a propósito de eso, ¿no? Del caso de Baní, y dije que, pues decía así, que dicen que el tweet, de alguna manera, los tweets son de alguna manera, pues, muy cortos porque pues, no te vas a poner a argumentar de más, ¿no? Es una especie de catarsis, de mensaje que se comparte, de lugar común, y después pues sería una serie de comentarios, de likes, lo que sea, ¿no? De compartirlo, etcétera. Entonces yo ahí decía que un poco el asunto de Devani, lo que les dije ayer, me parecía paradigmático porque demostraba que habíamos fracasado en el tema de los derechos humanos y pues mucha gente lo miró y comentó, y algunos comentaron pues como diciendo que lo que había fracasado no era el sistema, sino era la aplicación o los intérpretes. Y yo por ahí contesté, pues que no es lo mismo, o sea, no puede existir un sistema sin personas que lo activen, ¿no? No sé si me explico, o sea, van de la mano, ¿no? Entonces, me parece que podría ser una excusa muy simplona decir, no, el sistema no falló, las leyes no fallaron, las instituciones no fallaron, ¿no? O sea, lo que fallaron fueron las personas que operaron eso y no lo hicieron. Pero entonces, ¿qué diablos es la institución? O sea, es un edificio, es una construcción, y las leyes que son, o sea, solo son enunciados normativos, y entonces el derecho es algo de alguna forma muerto, y que en cuanto se aplica ya no es derecho porque pues eso no puede ser criticado. Parece que ahí hay una serie de confusiones, pero lo cierto, o sea, lo que estoy diciendo es que cuando hablamos de sistema de justicia, cuando hablamos de esa interacción a la que me estoy refiriendo, que yo la concibo de manera más rizomática. Entonces, eh, yo diría, va a sonar un poco exótico, pero todos y todas nos convertimos en intérpretes de la Constitución, ¿no? A ver si les parece mi propuesta, ¿no? Yo entiendo que es una propuesta que puede sonar hasta cierto punto
descabellada o radical, no sé cómo decirlo, porque todavía mis colegas discuten sobre esta posible horizontalidad de los derechos humanos. Para mí me parece que es de sentido común, es evidente que los derechos humanos están en poder o en manos de todas las personas, ¿no? O sea, yo no entiendo por qué, o sea, piensan que los derechos humanos solo se dan, o es una especie de mecanismo que se da entre autoridades y particulares, así le dicen, ¿no? O sea, es decir, solo los particulares podemos exigirle derechos al Estado, ¿no? A las autoridades. Cuando es evidente, insisto, de sentido común, que todos y todas tenemos una serie de derechos, así nos lo han dicho, que son inalienables y que esos derechos son oponibles frente a las demás personas, ¿no? Entonces, claro que yo como padre de familia tengo obligaciones y derechos respecto de mis hijos, y mis hijos tienen derechos y obligaciones respecto de mí, ¿no? Y lo mismo sucede con los profesores o los maestros respecto del derecho a la educación, y lo mismo sucede con las personas que informan, los periodistas, ¿no? Con el derecho a la información, y así, a mí me parece que ha resultado cómodo para un sector del Estado decir, no, pues solamente es en esa relación de supra-subordinación entre autoridad y particulares, ¿no? Me parece que es evidente que la vida de los derechos, por decirlo así, es absolutamente social. Claro, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué es importante decir esto y cuál es el problema? Es importante decir esto porque de esa manera lograremos lo que ayer sugerí como cultura, ¿no? Cultura de la inclusión o cultura incluyente, ¿no? O sea, porque al final para que logremos esto que estamos anhelando tanto, que es que efectivamente todas las personas, no importando su condición, su situación, puedan acceder, al menos a solicitar aquellas cosas de las cuales requieren o consideran necesitan, ¿no? Eso que llaman ahora los italianos los bienes comunes, el acceso a los bienes comunes. Es importante que eso se socialice, se ciudadanice, se democratice, porque si sigue solo en poder de las autoridades lo que hacen es utilizarlo de manera clientelar, o sea, es decir, distribuirlo, como ayer lo llamé yo, lavado de derechos, de manera corporativa, ¿no? O sea, es decir, si me conviene te doy derechos, si no me conviene no te los doy. Que por ahí se presenta un dilema, ¿no? Entonces, ¿los derechos los tenemos o nos los dan? Se los pregunto, o sea, ¿los derechos los tenemos o nos los dan? Entonces, esta discusión insensata de si se reconocen o otorgan, pues es simplemente escolástica. Si los tenemos, ¿por qué entonces tenemos que írselos a solicitar al Estado a través de un juicio de amparo, a través de un medio de impugnación? O sea, ¿por qué? Si los tenemos, ¿por qué los tenemos que solicitar? Y si los solicitamos, entonces, ¿cuál es el parámetro para que nos lo den? Y para dárnoslos, al final se requiere dinero, ¿no? O sea, los derechos tienen un costo. Entonces, es muy sencillo, ¿no? Si hoy todos solicitáramos todos los derechos a los que supuestamente deberíamos tener acceso, el sistema colapsa. Se acaba el Estado. Si ahorita todos vamos y decimos, queremos que nos garantices nuestro derecho a la vivienda digna, ¿no? Se acaba, no hay presupuesto que alcance. Entonces eso quiere decir que si no hay los suficientes insumos para darnos los derechos, entonces los derechos se van a repartir discrecionalmente. ¿Ya ven? Entonces, por eso interesa que el mecanismo sea así, sea vertical. Por eso interesa que el mecanismo sea de esa manera, sea de supra-subordinación. Porque si no, el día que descubramos que entre nosotros podríamos generar sinergias para reconocernos, otorgarnos y acceder a bienes comunes, entonces se acaba el Estado. No sé si me explico. O sea, se acaba el negocio. O sea, si yo lo que necesito me lo puedes dar tú y lo que tú necesitas te lo puedo dar yo, entonces ¿para qué necesitamos a un tercero? Pero claro, yo lo pongo en esos términos, vamos a decirlo así, de reducción al absurdo, porque obviamente siempre se requiere de un tercero, porque a lo mejor lo que tú necesitas y yo lo tengo, yo no te lo quiero dar, ¿no? O te lo doy parcialmente. Entonces siempre se necesita de alguien, pero quizá la solución está en el medio.
¿no? ¿Qué es la gran discusión, ¿no? ¿Cuál debería de ser la función del Estado entre, digamos, un Estado interventor y un Estado liberal, ¿no? O sea, lo que llamamos el Estado social, ¿no? Pues es algo en medio que además no debe ser absoluto, sino que debe estarse moviendo dependiendo los derechos. Entonces, si alguna vez se requiere que entonces sea el Estado o un tercero el que distribuya, bueno, en ese caso se hace, pero no en todos los casos. En muchos casos quizá corresponda a nosotros reconocérnoslos, ¿no? Otorgárnoslos o ayudárnoslos para facilitar su acceso. No sé si me explico. Entonces, más allá de la discusión de horizontalidad o verticalidad en los derechos humanos, o más allá de la discusión entre reconocer y otorgar, me parece que la real discusión está en cómo hacemos para empoderar a todas las personas, que eso supone obviamente información, eso supone educación, eso supone una serie de cuestiones dentro de un proyecto a mediano y largo plazo para que la gente sepa, número uno, cuáles son sus derechos, número dos, cómo se pueden argumentar o pedir de manera sencilla, ¿no? Y tres, cómo, sobre todo, cómo van a corresponder, ¿no? O sea, cómo van a responsabilizarse sobre ese derecho que se recibe y después de alguna manera se tiene que devolver. Este, digo una cosa ahorita porque se me vino de bote pronto y estaba yo platicándola con un amigo, ¿no? De verdad que no es presunción, es un mero ejemplo, y, pero así, o sea, así salió. Ah, pues con Valeria lo estaba platicando, ¿no? Diciendo, oye, si tú te fuiste a hacer el doctorado, ¿por qué no te quedaste en Italia, no? O sea, ¿por qué no te quedaste allá donde hiciste el doctorado? Dije, no, porque yo traía en la mente que, o sea, yo iba a ir a hacer el doctorado, no, con Manuel de J. Jiménez estaba platicando. Y entonces fui a hacer el doctorado y yo traía en la mente que como yo iba con una serie de, pues eso, con una beca en principio, con una ayuda, con un estímulo, ¿no? Que yo tenía de alguna manera una hipoteca social y que en cuanto acabara el doctorado me tenía que regresar, ¿no? Yo a lo mejor tuve la suerte que una vez que regresé pude incorporarme y pude tener chamba, ¿no? Pero mi idea era, de alguna forma, devolver algo de lo que había recibido, ¿no? Entonces, me decía, mi amigo me decía, no, pero es que pues, te debiste quedar, aquí no hay muchas oportunidades, aquí, o sea, justificaciones había muchas, ¿no? O sea, aquí está muy politizado el asunto académico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿por qué lo saco a colación? Porque de alguna forma sí hay una especie de planteamiento, voy a decirlo así, egoísta, ¿no? O sea, todos queremos todos los derechos. Incluso ese es el eslogan de la Corte, ¿no? Todas las personas, todos los derechos. A ver, ese es un eslogan que debía ser criticado en un diplomado de justicia inclusiva, ¿no? Piénsenlo. Todas las personas, todos los derechos. ¿Cuál es el efecto, no? Primero, el efecto es absolutamente imposible, como lo he dicho, ¿no? No es posible que todas las personas tengan todos los derechos. Lo siento, discúlpenme, pero no hay sistema en este mundo que pueda sostener eso. No sé si me explico. No, no hay. Lo vimos con la pandemia. No había respiradores suficientes, no había camas suficientes y se tuvieron que hacer cálculos. Incluso hay gente que tuvo que ir a la justicia, o sea, tuvo que pedir amparos para que la vacunaran. Entonces, no los hay. Lo otro entonces es una ilusión, es un engaño, es retórica, es parte de del discurso de los derechos humanos. La realidad es que tenemos que organizarnos para acceder a esos bienes comunes. Pero nadie está pensando en organizarse porque todo el mundo está en la cabeza con pedir derechos. Entonces eso nos ha hecho sumamente egoístas. No pensamos cuáles son las repercusiones de pedir derechos. No, es que tú tienes que luchar por tus derechos. Bueno, y todo mundo lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Y las obligaciones y las responsabilidades, ¿eso a quién le toca? O sea, de eso nadie quiere decir. ¿Por qué? Porque eso eh, eso no es tan atractivo a nivel político, ¿no? O sea, nadie va a votar por un político que te dice,
o una política que te dice que vas a tener que asumir ciertas obligaciones, o que vas a tener que dar parte de lo que tienes a alguien más, o que vas a tener que renunciar a tu privilegio, ¿no? Al contrario, queremos más, más, más. Entonces, parte de un marketing tremendo, terrible, ¿no? Entonces, el propio sistema nos está haciendo egoístas y discriminadores. Si yo paso primero, pues ya, ¿no? Pasé, no sé si me explico, ¿no? O sea, al final nos está haciendo competitivos. Tú pasas por encima de todos. Si ya te dieron los derechos, tú ya cállate y sigue adelante, aunque no los necesites, úsalos. Entonces nos volvemos tremendamente egoístas y hacemos poco sustentable el sistema, ¿no? Porque entonces gente que a lo mejor sí lo necesitaba, no los va a tener. Entonces, básicamente, la propedéutica de los derechos humanos, la didáctica de los derechos humanos, es absolutamente individualista, occidental, egoísta. Exige, exige. ¿Pero por qué al Estado le conviene que estemos exigiendo? Pues por eso, porque nos tira migajas, ¿no? Y entonces uno está pendiente hacia arriba, no está pendiente hacia abajo, está pendiente de que te tiren las migajas y no estás quizá viendo que a lo mejor tú tienes algo que puedes darle a alguien más y que alguien tiene algo que te puede dar a ti, ¿no? O sea, no creemos en esa organización social. Entonces, por eso digo que ir más allá de ese simple y quizá falso dilema entre la esfera de lo público y lo privado, entre el otorgar y reconocer, entre la horizontalidad y la verticalidad, ¿no? La solución está al alcance de nuestras manos. Entonces decía yo, se empodera a la gente, se le explica cuáles son sus derechos, se le explica cómo debe ejercerlos y solicitarlos de manera responsable, se le enseña a argumentar, ¿no? Acto seguido se le enseña a esto que llamamos medios alternos de solución de conflictos, a mediar, a conciliar, a negociar. Digo, se oye un poco feo, no me gusta esa expresión, pero bueno, se enseña como una serie de prácticas, de facultades que tienen que ver con el compartir. Esa sí me gusta, para que vean. Y eso es mucho de nuestra idiosincrasia, de nuestras comunidades y nuestros pueblos indígenas, ¿no? O sea, es decir, si uno ve, hay muchas anécdotas al respecto, ¿no? O sea, de comunidades indígenas que dicen, pues nosotros aprendimos a pedir derechos como lo hacen ustedes, pero nosotros en nuestra comunidad no creemos en los derechos humanos, ¿no? Y la gente se escandaliza. Ya entendemos, por eso las comunidades indígenas son retrógradas, porque no reconocen los derechos humanos hacia su interior. No, porque tienen mecanismos más efectivos, porque tienen la solidaridad, ¿no? Porque tienen esta generosidad intrínseca, y cuando el miembro de la comunidad más débil entra en algún problema, alguna crisis, toda la comunidad va y le ayuda. Entonces, porque tienen un mecanismo de compartir o de compartición, ¿no? Como lo llama mi amiga Anita Parastú, de comunitariedad. Entonces, hay otros mecanismos que sustituirían fácilmente a los derechos humanos, como discurso hegemónico y vertical, ¿no? Pero insisto, los derechos humanos, así como sistema, le convienen muchísimo al Estado. Le conviene porque nos mantiene alienados, o sea, nos mantiene expectantes de la ayuda que el Estado nos pueda brindar. Y entonces, otro despertar que yo llamo, o sea, depende del diplomado donde me pongan, yo me acomodo, pero aquí me estoy acomodando muy bien, porque voy a explicar todo lo que estoy diciendo, son conceptos y es gramática que les va a servir a lo largo del diplomado, ¿no? Úsenla y propóngansela a sus maestros y a sus maestras, ¿no? Yo creo que hay que emancipar la argumentación, emancipar la interpretación constitucional y convencional. ¿A qué me refiero con emancipar? O sea, esta idea de que para poder tener un control, literalmente así le llaman, control de constitucionalidad, control de convencionalidad, y no se salga justamente de control y todos empiecen a exigir cosas, entonces lo que se hace es, ¿quieres derechos? Los tienes que pedir por la vía idónea. Pero la vía idónea es una vía burocrática, y la vía burocrática es un camino largo y una pendiente muy escarpada de requisitos. No sé si me explico. Eso es lo que yo ayer llamé lavado de derechos. O sea, sí, todos tenemos derechos, pero tienes que pedirlos. Y para pedirlos tienes que llenar estos requisitos.
Y ya ahí ganaste tiempo, porque no todos van a reunir los requisitos, no todos van a tener la paciencia, no todos van a tener el tiempo, no todos van a tener el dinero, porque tremendamente en este país tenemos derechos de acuerdo al código postal, ¿no? Y hay quien los tiene más fácil y hay quien los tiene más difíciles, ¿no? Y si no, pregúntenles a las comunidades indígenas. Entonces, el Estado hace sus cálculos y dice, a ver, tenemos estos bienes comunes que nos alcanzan para tantas personas. Vamos a poner estos requisitos. ¿Cuántos van a llenar esos requisitos? Tantos, ¿no? Y así empieza a descartar, a descartar, a descartar, a descartar. Y al final tiene que, o sea, se queda, si bien nos va, tablas, si bien nos va, tablas, ¿no? Porque no, normalmente en el ejercicio de la política y de la burocracia, el que parte y reparte se queda con la mejor parte, ¿no? Entonces, y claro, pues porque tú puedes legislar, decir cómo es el presupuesto, ir hacia unas áreas y hacia otras no, ¿no? Y incluso delineas una política pública sobre derechos humanos. Entonces, eso, para esos efectos sirve mucho eso del control. Solo estas personas pueden interpretar la Constitución. Solo estas personas entienden cómo se pueden administrar esos derechos. Solo estas personas entienden el sistema interamericano o el sistema de derechos humanos en México. No sé si me explico. Yo lo veo clarísimo. O sea, es una empresa la de los derechos humanos. O sea, se maneja eso como hacer iPhones, ¿no? O sea, incluso así la gente está, ¿no? O sea, ya tenía primera generación de derechos, segunda generación, tercera, cuarta generación, ya renunciaron a esa teoría de las generaciones. En su momento la gente estaba muy clavada con ese tema porque creíamos como que era gradual, o sea, como que cada vez teníamos más y mejores derechos, justo como tener un iPhone y ya estabas odiando el iPhone 7 porque querías el 8 y luego querías el 9, ¿no? Entonces ahorita estamos así fascinados porque ya tenemos el derecho al medio ambiente sano para nuestros hijos, ¿no? Hijos que a lo mejor algunos no tienen, ¿no? O no van a tener. Pero, o sea, ya en la mente está ese producto que se llama, ya, bueno, antes se llamaba derecho de cuarta generación, ahora se llama derecho difuso, ¿no? O derecho de grupos o intereses difusos, ¿no? Y entonces, papá Estado, ven y solucioname el tema, ¿no? Y entonces, insisto, necesitas de estos controles porque así puedes administrar, así puedes ganar tiempo. Si tú emancipas la interpretación, resuelves el problema. Claro, dicen es utópico porque para eso requerirías formar a la gente. Claro, porque de eso se trata, de cultura cívica. O sea, se trata de llegar a todos y decirle, a ver maestro, a ver maestra, no necesitarías ir a pedir esos derechos, ¿no? Tú podrías generar áreas de oportunidad para acceder a los mismos o encontrar otras maneras, ¿no? Para poder tener eso que necesitas, ¿no? Ya está sucediendo eh, en muchos espacios, ¿no? O con muchos temas, pero va a empezar a suceder con mucha mayor fuerza, ¿no? Piensen ustedes, se va a acabar el agua, o sea, eso es una realidad, si ustedes ven los estudios que sea, se va a acabar el agua, nos vamos a pelear por el agua. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a tener que empezar a organizarnos para economizar y administrar mejor el agua. Y seguramente vamos a empezar con sistemas de captación de lluvia. Y ahí el Estado va a entrar, van a ver, escúchenme lo que estoy diciendo, ahorita en 2022, nos van a cobrar por captar el agua. Va a haber un impuesto por captar el agua. Ya sucedió en Bolivia, ¿no? Ya sucedió en otros países, ¿no? Y, y entonces ahí es donde va a estar la crisis, no sé si me explico, del sistema, ¿no? Porque entonces el Estado administra o el Estado realmente produce o el Estado debe reconocer o sirve como mediador o qué diablos hace, ¿no? Porque si queda rebasado en algún momento el Estado, por ejemplo, como está pasando con la seguridad pública, pues entonces vamos a empezar, como ya está sucediendo, a crear otras fórmulas para obtener seguridad pública, ¿no? Pues no puede el Estado, entonces por eso surgen las policías comunitarias. Entonces no puede el Estado, surge los sistemas de seguridad. Ahora compramos cámaras y no sé qué. O sea, o nos empezamos a organizar por chat con nuestros vecinos, ¿no? Entonces, por ahí está el asunto. O sea, esta es una tendencia que ya no vamos a frenar, porque
parece ser, y es casi en todos los casos, no es solo el caso mexicano, el Estado se agotó, o el Estado como institución política tronó, ¿no? Fracasó, entró en crisis, como ustedes le llamen, ¿no? Y vamos a requerir, por eso estamos hablando de generar sociedad civil, que la sociedad civil empiece a hacer esas cosas que el Estado no puede hacer, ¿no? Por eso hablamos de presupuesto participativo en derecho electoral, por eso hablamos de democracia directa, porque el Estado está permitiendo eso porque no puede, porque ya no le dan las fuerzas. Pero ahí está muy sutil esa tensión que se está presentando, ¿no? O sea, ¿cuándo vamos a considerar que el Estado ya es prescindible, ¿no? Porque ya le sustituimos en casi todas las cosas que debía hacer. Y ahí siempre va a estar como pues la posibilidad de estarnos, pues eso, vendiendo la idea de que sí lo necesitamos. Pero insisto, es una tendencia que no se va a frenar. Ahora, si pasa, por ejemplo, en la justicia, pues lo estaba diciendo yo, ¿no? Va a ser un proceso que va a tardar años, que te va a resultar costoso y que además es una moneda al aire, ¿no? O sea, es un volado. Pues entonces mejor te vas a un arbitraje o mejor te vas a una mediación, ¿no? O a una conciliación. Entonces, si ya el Estado no está cumpliendo con administrar justicia y estamos buscando otras formas, insisto, ¿qué va a pasar? Entonces, sí, es así. Emancipar la argumentación, emancipar la interpretación, es que cada una de nosotros y cada uno de nosotros y nosotras veamos qué es lo que necesitamos y lo empecemos a argumentar, así, ¿no? Esto pues ni siquiera es idea mía, ¿no? Ricardo Guastini ha hablado sobre esta interpretación popular de la Constitución. Es evidente, otra vez vuelvo al sentido común, que siempre estamos constantemente interpretando la Constitución. Ahora, en el tema de discriminación, esto es crucial, porque entonces tenemos que generar las habilidades, las facultades, las competencias desde las edades más tempranas para que los niños, las niñas, las personas en general aprendan a incluir, aprendan a no discriminar, aprendan a hacer un ejercicio de interpretación integral y dinámica de la Constitución, ¿no? A ver, yo niño de cuarto, quinto de primaria, ¿no? Tengo un compañerito, una compañerita que tiene un tipo de discapacidad. O sea, tengo que hacer un ejercicio de interpretación. O sea, tengo que ver cómo hacer para ayudarle o facilitarle que tome mejor sus clases, ¿no? Tengo compañeros que son indígenas y que tienen quizá algún problema, por ejemplo, con el idioma, con la lengua, ¿no? Que no se expresa absolutamente o de manera absolutamente correcta conforme a las reglas del castellano, pues tengo que hacer un ejercicio de interpretación. O sea, tengo que ver, y luego tengo que hacer un ejercicio de interseccionalidad. O sea, tengo que ver dentro de todo ese espacio y quién primero, quién después, quién necesita de qué y en qué momento lo necesita, ¿no? No podemos pensar verticalmente de que, bueno, esa es obligación de la maestra o del maestro, ¿no? Del salón. Y que a su vez ese maestro o maestra tiene que ir a una especie de juntas o de reuniones y entonces la Secretaría de Educación Pública le va a marcar un protocolo y le va a decir, o sea, hasta llegar hasta arriba, ¿no? Y para marcar toda la política pública, ¿no? Es un ejercicio que se hace a pie de calle, como se dice, que se hace todos los días, que se hace cotidianamente. No sé si me explico. Y que se va a materializar no porque esa persona con discapacidad vaya y obtenga una acción afirmativa, ¿no? Sino porque su compañero, su compañera le está reconociendo esa necesidad. ¿Sí? Estamos equivocando el camino. El camino es abajo, no arriba. No exportar, no importando teorías, ¿no? No viendo qué mecanismos incorporamos, no, haciéndolo así, a través de la educación, o sea, a través, insisto, de este empoderamiento, de esta emancipación en esos terrenos, ¿no? Haciéndole a la gente consciente de que interpreta la Constitución, de que cuando ejerce su libertad de expresión,
a través de una red social, de un dispositivo, está ejerciendo un derecho y que tiene que ser responsable sobre ese ejercicio. Y que si empieza a generar una cadena de odio, y si esa cadena de odio tiene después alguna repercusión, esa persona es la responsable. No hasta que venga, como decía Hans Kelsen, el principio de imputabilidad, ¿no? No hasta que un juez lo determine. No, en el momento uno que está tentada a compartir esa fake news. ¿Sí, más o menos? O sea, vamos a decirlo así, tenemos un sistema que está pensando siempre en cómo sancionar las consecuencias y no está pensando en cómo solucionar las causas. Y entonces, claro, insisto, eso le conviene al Estado porque entonces el Estado se ostenta como el controlador, como el vigilante, como el castigador, y pensando que esos castigos van a desincentivar a otros para no hacerlo, ¿no? No, no, la gente no funciona así, insisto, o sea, no es eficaz llegarle a los niños y decirles, cumple con la ley, principio de legalidad, Estado de Derecho. A los niños hay que llegarles con cultura de la justicia, cultura de la paz. Asóciate, comparte, cumple, comprométete, porque el primer beneficiado eres tú. La gente se compromete con la gente que se compromete. A ver, bueno, eso, ¿no? Eso siempre ha sido así. Claro, nuestra cultura tóxica, nuestra ciudadanía tóxica, a veces nos hace admirar al tranza, nos hace admirar al que obtuvo las cosas de manera sencilla, al que violenta, ¿no? Respetamos mucho el autoritario, ¿no? Hay que cambiarlo eso, o sea, hay que pasar a una cultura más resiliente, ¿no? Más compositiva, más colaborativa. Eso va a resolver el tema de la no discriminación. Eso va a hacer que la justicia sea inclusiva, porque llegue quien llegue a los puestos claves en la administración de justicia, va a tener eso en mente. Si no, no importa, el sistema puede insistir en cambiar las cosas, pero si las personas que llegan ahí no piensan de este modo, todo va a caer por su propio peso. Nos pasó con el sistema penal acusatorio, ¿no? No sé si ya vieron esta película documental que está en Netflix, a propósito de estos casos, de estas personas que fueron incriminadas en Macuspana, ¿no? En Tabasco, que se llama Historia de dos secuestros, creo, ¿no? Historia de dos secuestros. De este director Hernández, que fue el que hizo Presunto Culpable, ¿no? O sea, toma un caso casi fortuito, ¿no? O sea, él dice, esto seguramente sucede en todo el país, pero toma así un caso, pues, decir, demuestra, ese es el nombre. Toma un caso muestra, va a un pequeño municipio en Tabasco y verifica cómo el sistema penal acusatorio fracasó tremendamente y terriblemente, ¿no? Esas personas están ahí cumpliendo quién sabe qué cosa, porque no le están dando ninguna condena, ¿no? O sea, están ahí sin una sentencia, sin saber ni siquiera cuándo van a ser sentenciados y obviamente cuándo van a salir, ¿no? Entonces, es tremendo, es terrible, porque además solo es para que el sistema finja que funciona, ¿no? Entonces, todas las autoridades en contubernio, pues sí, una conspiración, ¿no? De las autoridades de ese lugar para subir los números, para subir la estadística, para no reconocer sus errores, para esconder, como dicen, debajo del tapete sus cadáveres, ¿no? Y entonces la pagan pues estas personas que no tienen nada más porque se encontraron en un mal momento, ¿no? En un mal lugar. Esa es todo su culpa, haberse encontrado en un mal lugar. Y es terrorífico, o sea, es terrorífico cuando ves esa película, porque al final dices, cualquiera puede pasar. Entonces,
a cualquiera le puede pasar. Vas al Oxxo y te detienen y te quedas 20 años en una cárcel, ¿no? Ya saben, el tema de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Que tanto nos ha lastimado y que es a todas luces inconstitucional, pero que nadie se atreve a decirlo. Bueno, o sea, sí en lo académico, sí en los pasillos, pero no a nivel oficial, ¿no? O sea, todos nos queda claro la inconstitucionalidad de eso, y sin embargo, la Corte, como dicen, le tiembla la mano. ¿Por qué? Porque entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Porque el sistema no alcanza, que no alcanza para no discriminar, porque no alcanza para no permitir ese acceso a la justicia. ¿Cómo ven? Me detengo ahora que se cumple casi una hora de charla. Me gustaría escucharlos. Veo muy atenta a María Luisa, que pues viene en coche, pero sí la veo, la veo con, hay una que otra reacción. Rafael, que también ha estado aquí atento, y hace poquito estaba viendo a alguien que ya no veo, que también ayer estuvo. Se me van los nombres, pero bueno, aquí estoy. Alguien que quiera colaborarnos con algún comentario, alguna experiencia en este sentido, ¿qué me cuentan? Ah, Cristian era, ¿no? Que ayer intervino un poco. Entonces, justo esta cuestión del sistema, ¿no? O sea, el sistema de derechos humanos, el sistema de justicia, el sistema nacional de derechos humanos que se traslapa, decía yo, con el sistema de justicia, el sistema interamericano de derechos humanos que se traslapa también con el sistema de justicia interamericano, pero también con el sistema de derechos humanos, los sistemas de derechos humanos nacionales, el sistema electoral, que concretamente, y aunque bueno, siempre hay quien dice, no, es que distinguir y esas cosas, en un principio se recordarán que todo este estatuto relativo a los derechos humanos excluyó explícitamente lo electoral y político y lo laboral, ¿no? Por cuestiones pues de conveniencia para el sistema, ¿no? Y eso costó mucho trabajo porque hubo que hacer una argumentación, todo un sustento para decir que los derechos político-electorales eran derechos humanos, ¿no? Hasta la fecha hay quien todavía lo discute. Pero, bueno, eso generó de alguna manera una especie de jurisdicción paralela, de estatuto paralelo, y por eso es que tenemos hoy, y así se dice, y es un caso pues muy peculiar porque no, en otros países no funciona así, tenemos un tribunal constitucional especializado en materia electoral, como es el Tribunal Electoral, ¿no? Del Poder Judicial de la Federación, y tenemos pues la Suprema Corte, ¿no? Encargada de todos los demás asuntos. Entonces, bueno, la cuestión entonces es que estos sistemas, en este caso del diplomado, se vuelve muy interesante, porque si hablamos de justicia inclusiva en materia electoral, pues entonces nos estamos refiriendo a una jurisdicción que tiene una historia muy particular, que es la jurisdicción electoral, que tuvo que construir toda una serie de presupuestos teóricos para poder eventualmente desarrollar su trabajo, ¿no? Y entonces, a mí me parece que para bien, ¿no? Todavía hay quien duda de la necesidad de estas instituciones y siempre está como latente el riesgo, ¿no? De que se eliminen o se quiten, ¿no? Los tribunales electorales o los institutos electorales, pero lo cierto es que nos ha venido muy bien, y también el otro argumento es que porque cuesta mucho, pero porque somos una sociedad que le ha apostado y que le ha invertido a la democracia, porque al final yo esto lo entendí en algún momento, ¿no? Digamos, me costó un trabajo, ¿no?
porque yo pensaba que lo electoral era como algo que vendría después de muchas cosas, ¿no? O sea, si ya que solucionaste temas como pues injusticia social o temas de seguridad pública, ¿no? O sea, ya entonces, ya muy después, vienes a solucionar el tema electoral, ¿no? Incluso alguien me comentó alguna vez en un diplomado, que me decía, en el norte del país así pensamos, que el derecho electoral es un asunto como de gente rica, ¿no? O sea, de personas que ya resolvieron los problemas. Curiosamente en el sur lo piensan al revés. Y ese es real. O sea, es decir, si tú solucionas los temas electorales, eventualmente solucionas todo lo demás. Porque si no hay esa representatividad o esa representación, o si la gente no está participando, entonces tienes a una clase política opinando por la mayoría, ¿no? Entonces, la única forma de identificar cuáles son los problemas y resolverlos es haciendo que todo el mundo participe. Entonces, ahora entenderán por qué mi forma de pensar puede ser hasta, pues eso, un poco distinta, ¿no? Para no decir un adjetivo más, al resto de teóricos o teóricas, ¿no? Porque en lo electoral nos hemos permitido pensarlo eso de manera mucho más amplia, mucho más generosa, ¿no? Mucho más horizontal. Porque al final, si para garantizar la democracia, para legitimar la democracia, lo que necesitas es que la gente participe y que la gente de todos los sectores participe, entonces tienes que hacer lo que sea necesario. Y si para ello va a ser requisito que la justicia ayude, pues porque al final esa inclusión se hace a través de las sentencias, como si se a golpe de sentencias, a través de la jurisprudencia. Ahí está la razón de por qué la jurisdicción electoral de alguna manera ha sido paradigmática en estos temas de inclusión, ¿no? Creo que ya lo mencioné ayer, pero el Tribunal Electoral llegó con mucho más, llegó mucho antes a temas de interpretación convencional, llegó mucho antes a temas de acceso a la justicia para pueblos y comunidades originarios, y llegó mucho antes incluso al tema de violencia de género, ¿no? O sea, cuando todavía en muchos otros sectores no se hablaba, aquí ya se hablaba y se empezó a hablar de paridad. ¿Dónde se habló de paridad? En lo electoral. La razón es esa, porque de manera a lo mejor intuitiva, en la justicia electoral entendemos que esa inclusión es necesaria y que si la justicia va a ayudar a eso, pues hay que hacerlo. Pero piensen ustedes, curiosamente, el Poder Judicial Federal, la Corte, no tiene un diplomado, no tiene un curso en justicia inclusiva. ¿Por qué el Tribunal Electoral sí lo tiene? Esa es la razón. La razón porque es que requerimos vehementemente legitimar nuestro sistema político que hoy por hoy está deslegitimado, en tanto que todas esas personas no participan. Ya ahorita, por ejemplo, se está hablando, me parece bien interesante, se lo escuché a Darío Mora, me dio mucho gusto, porque bueno, pues esto se había planteado hace mucho. A mí me tocó ser muy afortunado y estoy muy honrado por eso, estar en la creación de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, ¿no? Y entonces, pues mucha gente dudaba de eso, porque decía, ¿cómo, no? O sea, una cosa que era novedosa, que inédita, no había en otro lado, ¿no? Una defensoría pública, pues sí hay muchas, pero ocupada de pueblos y comunidades indígenas, pues no hay, ¿no? Y entonces esta defensoría, pues planteó estos temas que les decía yo de acceso a la justicia, ¿no? O sea, ese es el tema, justicia inclusiva se materializó en el Tribunal Electoral a través de una defensoría. O sea, para no estar enrollándonos de si vinieron, nos pidieron esto y dimos esta sentencia, y si ya otros pueblos y comunidades la quieren utilizar, que la utilicen. No, o sea, aquí alguien me dijo la otra vez, ¿no? Yo veo hasta como una especie de activismo, ¿no? O sea, sí, básicamente la Defensoría fue y tocó en las puertas de las comunidades indígenas y dice, ¿sabes que tienes derechos políticos electorales? Y en algunos casos dijeron, sí, bueno, sabes que puedes activarlos a través de estos medios de impugnación, pero en otros casos fue, no sabía, a ver, dime, ¿no?
Y entonces, ¿y qué puedo hacer? ¿Y cómo hago la demanda? ¿Y qué debo hacer? Y así, ¿no? Bueno, insisto, hace poco escuché que quizá deberíamos de alguna manera formular una defensoría o muchas defensorías para todos los distintos temas. O sea, debería de haber una defensoría para personas con discapacidades, debería haber una defensoría para adultos mayores, debería haber quizá una defensoría para niños y niñas. Un tema que el Tribunal Electoral, incluso uno pensaría, no, pues es que el tema de los niños y las niñas, no le corresponde a lo electoral porque los electores son a partir de los 18, ¿no? Pues resulta que hay una manera, ¿no? De afectarlos y por tanto hay una manera de protegerlos. Entonces hay una manera de no discriminarlos. Y me parece que ese ha sido el camino. Yo veo que todavía esto va para largo. O sea, como le llamé yo, tendencia. O sea, de aquí en adelante seguiremos haciendo propuestas inclusivas, ¿no? Y me parece que entonces ustedes se vuelven cómplices de esto, ¿no? O sea, no lo veo de otra forma. O sea, a ustedes les va a tocar que estamos capacitados a, a las nuevas y los nuevos operadores jurídicos que se van a encargar de esta justicia inclusiva. Y como lo he estado diciendo, esa justicia inclusiva, pues lo que tiene que tener es muchas de las cosas, y cosas, ¿no? Amplio, o sea, puede haber un sector que ahorita ni siquiera tenemos en la mira, ¿no? En la mente eh, eh, de la comunidad afromexicana, ¿no? O sea, ha sido muy interesante porque mucha gente que era afroamericana y que no le había caído el 20 que debía reconocerse como tal, ¿no? Y entonces empezó a escuchar, empezó a mirar, empezó a ubicar, y entonces en algún momento pues terminó entonces ampliándose la base de personas que componían esa comunidad. Y me parece grandioso, ¿no? Porque de alguna forma muchos de los temas de discriminación pasan por ahí, ¿no? O sea, en este país, eh, desgraciadamente nos hemos especializado en discriminación de manera negativa, ¿no? O sea, somos de los países que más discrimina y entonces hemos diversificado nuestra discriminación. Discriminamos por clase, discriminamos por cuestiones educativas, discriminamos por raza, discriminamos por género, discriminamos por preferencias sexuales, ¿no? O sea, discriminamos por ideas políticas, o sea, tenemos una amplia gama de, de sectores en los que se discrimina, ¿no? Entonces, de alguna forma, tenemos que empezar a descubrir todos esos sectores que o no han tenido la voz o incluso no han tenido la oportunidad de racionalizar por qué son discriminados o discriminadas, ¿no? Eso puede asustarle a algunas personas porque pues así ya estamos bien, ¿no? ¿Por qué vamos a alertar a alguien más o por qué vamos a ser hipersensibles con estos temas? Me parece que no, porque al final del día esta generación está buscando identidad, está buscando, y la identidad es necesaria porque estamos buscando cohesión social, porque estamos buscando justo participar democráticamente, y para eso tenemos que tener claro quiénes somos. O sea, yo tengo que tener claro quién soy para poder ver con quién más tengo ideas afines, para poderme asociar a esas personas, para manifestar mis ideas y eventualmente hacer una propuesta política y eventualmente participar políticamente. Entonces yo lo veo, ahí dicen los teóricos de los derechos humanos, es la interdependencia, ¿no? Yo lo veo un poco más allá de estos principios constitucionales, o sea, lo veo
como un ejercicio cotidiano de reconocimiento, ¿no? O sea, de conocerse a uno mismo y reconocer en los demás las partes en las que coincido y las partes en las que disentimos, pero en las que podemos de alguna manera respetarnos. Y en las partes que coincidimos, poder construir proyectos conjuntos, ¿no? Entonces, un poco por ahí lo veo. Y eso no se trata de cambiar nada, lo decía ayer yo, ¿no? No se necesitan hacer nuevas leyes, no se necesitan tantos protocolos, se necesita que la gente tome conciencia de ello y entonces empiece a trabajar en estos temas, ¿no? En la mañana estábamos llegando a una conclusión de que quizá, por ejemplo, el tema de la tolerancia es un tema que es sumamente occidental y anacrónico, ¿no? Porque no permite la colaboración, no permite la construcción de colectivos. Entonces decíamos, bueno, pues es que justo eso, nosotros estamos hablando de inteligencia emocional, estamos hablando de escucha activa, estamos hablando de trabajo colaborativo. Entonces, todo eso es derechos humanos, todo eso es no discriminación, todo eso es justicia inclusiva, ¿no? O sea, todo lo que podamos hacer, profundizar, programar, reflexionar a propósito del respeto a los demás. Y yo lo pondría en plural, no porque alguien dice de respeto al otro, ¿no? Llama también. No, yo lo pongo así, a los otros, ¿no? En plural, a nosotros, ¿no? Porque de eso se trata de simbiosis, de sinergias, de generar lazos comunes. Y ahí eso se van a empezar a solucionar todos los temas de reconocimiento de derechos humanos, de dignidad humana y de no discriminación, ¿no? Porque en la medida en que nosotros empezamos a notar qué es lo que no nos gusta, ¿no? O cómo nos gusta hacer a nosotros y no nos gusta que de los demás sean con nosotros, pues a empezarlo a explicar, empezarlo primero a entender en nuestra mente y después a ponerlo en argumentos concretos que podamos compartir con los demás, ¿no? Entonces, se trata mucho de concientizar a la gente, ¿no? De mucho trabajo en la calle, ¿no? De mucho diálogo, de mucho debate, de muchos espacios de lo que llamamos construcción de la sociedad del conocimiento, ¿no? O sea, es este espacio, esta semiosfera en la que todos y todas vamos aportando cosas y donde esas cosas tienen que ser eh, propositivas, tienen que ser constructivas. No sé si me explico, ¿no? Entonces se trata de eso, de una labor eh, de concientización y de acompañamiento, ¿no? Esto en algún momento lo llamó Paideia, ¿no? O sea, un programa que nos surge hablar de paz en este país, ¿no? Transversalizado por tantas violencias, nos surge hablar de paz, nos surge hablar de justicia social, nos surge hablar de bien común, ¿no? O sea, nos surge hablar de muchos temas que hemos postergado por, pues justo por eso, ¿no? Por pensar que era más importante o era más prioritario, o más bien porque designificamos lo político, ¿no? Porque lo político se pensaba que era solo el poder, ¿no? El poder, la nuda potestas, dice Agamben, ¿no? El poder y ya, ¿no? Entonces, volvimos nuestra vida pública en una lucha por el poder, ¿no? Entonces, vean, es el caldo de cultivo para una sociedad muy fea, ¿no? La esfera pública como lucha por el poder y esa esfera pública cargada
personas egoístas, y luego eso sumarle la violencia creciente y estas narrativas de violencia, pues es el caldo de cultivo para una guerra interminable intestina entre nosotros, ¿no? No está bien, ¿no? O sea, no está bien que entre nosotros nos estemos lastimando, que entre nosotros nos estemos secuestrando, que entre nosotros nos estemos desapareciendo, ¿no? No está bien. Y no está bien porque además es de alguna manera un contrasentido con lo que debe ser un Estado, que debe ser algo, un espacio en el que se preserva la vida y en el que la gente desarrolla su manera de pensar y desarrolla y se autodetermina, ¿no? Entonces, no puede ser, o sea, no puede ser una situación en la que, como dije hace un rato, hace unos momentos, pues el que sigue puede ser cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, sí, así de fácil, por estadística, cualquiera de nosotros podría ser el siguiente, al siguiente, ¿no? Y no creo que nadie quiera vivir en un país así. Bueno, yo aquí me voy a detener. No sé si hay alguien que quiera decir algo, alguna cuestión. ¿No? ¿Todo bien, María Luisa? ¿Todo bien, Erika, Rafael? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, yo creo que en estas dos sesiones se planteó perfectamente el tema. Me parece que les va a servir de mucho para lo que a continuación vendrá. Insisto, utilicen esa gramática que hemos tratado de formular aquí: empoderamiento, emancipación, violencia, en términos negativos, escucha activa, colaboración, o sea, todos estos conceptos que han surgido aquí, y empiécenlos a utilizar, empiécenlos a racionalizar, encuentren otros, utilícenlos, únanse, hagan equipo, ¿no? Y disfruten mucho ese diplomado, o sea, disfrútenlo mucho, ¿no? O sea, yo sé que la vida contemporánea es muy difícil, tenemos muchas actividades, tratamos de darle solución a todo, y a veces nos atiborramos de cosas, pero denle a este diplomado su espacio, y eso, sobre todo eso, disfrútenlo. O sea, digan, voy a tener un tiempo para escuchar, y ojalá un tiempo también para hablar, ¿no? Un tiempo para reconocerme, para medirme, para saber cómo pienso, ¿no? Y entonces anímense a empezar a formular algún tipo de idea, de pensamiento, de propuesta. Como les dije, esperamos en la Escuela Judicial Electoral, o sea, creemos en ustedes, o sea, pensamos, al final yo soy simplemente un facilitador, ¿no? O sea, son ustedes los que realmente van a hacer el cambio, pequeño o grande, ¿no? Está en sus manos. Entonces, por eso les agradezco mucho su tiempo. Espero, como se dice, que mis palabras caigan en tierra fértil, y nos vemos en algún otro espacio de la Escuela Judicial Electoral. Nos vemos. De todas maneras, estoy pendiente de la conversación. Gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Gracias, buenas tardes.